Gloria al Señor, hermanas. De verdad es un privilegio y también una responsabilidad grande estar aquí delante de ustedes, pero el Señor quiere que hablemos su palabra. Como lo hemos cantado, escuchar su voz para obedecer, para enseñarla, ¿verdad? A través de nuestro testimonio, nuestra obediencia, enseñamos, ¿verdad? Amén. El Señor me ha regalado esta enseñanza que yo titulé La verdad en lo íntimo. Y sé que será de mucha bendición para ustedes como lo ha sido para mí, como lo está haciendo para mí. Así que quiero invitarles a que vayamos a Salmos capítulo 15 al versículo 1. Salmos capítulo 15, versículo 1. Por favor, le pido que lo mantenga allí y vamos a hacer rápidamente otra acción de gracias. Sé que ya mi amada hermana oró para que el Señor me dé gracia, pero es necesario, ¿verdad? Así que ayúdeme a orar una vez más. Gracias te damos, oh Dios amado, en esta hora. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de escuchar tu palabra, de ser instruidos a través de ella, Señor. Queremos en esta hora de verdad proponer en nuestro corazón escuchar lo que tú tienes para nosotras, Señor. Te pido, Dios, que también me des gracias, Señor, para poder exponer, Señor, lo que tú has confiado en mis manos, Señor. Solamente soy una portavoz tuya, Señor, y quiero, Dios, entregarla tal cual tú la has dado, Señor. Dame tu gracia, Señor, te necesito. Pon en mí las palabras sencillas, Dios. Ayúdame, Señor, para hacerlo conforme tú quieres hablarnos hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Rápidamente, perdón que el cronómetro no lo tengo, ahora lo pongo. Antes de leer el versículo, quisiera contarles rápidamente una pequeña historia. Un caso real que sucedió con mi hija pequeña y que creo que va a abonar a lo que es esta enseñanza. Yo creo que la mayoría ya conocen a Arianita. Ella es una niña muy amante de los chocolates. Ya algunos saben. En cierta ocasión alguien me regaló muchos chocolates, los cuales los guardé en la alacena. Y pues al siguiente día de eso me puse a cocinar, me puse a hacer el desayuno. Y ustedes como madres no me dejarán mentir, que cuando hay silencio en la casa significa que hay peligro, ¿verdad? Algo malo está sucediendo. En ese momento yo me doy cuenta, ¿y qué se hizo, Ariana? Y me fui al cuarto y le encuentro toda nerviosa y le digo, ¿qué estabas haciendo? Y me dice, nada. Nerviosa como estoy yo ahorita. Y yo le dije, no, me estás mintiendo. Y es algo como padres que sabemos cuando nuestros hijos nos mienten. Y me fui de nuevo a la cocina y dije, los chocolates. Y me fui a la alacena y veo, y faltaban muchísimos chocolates. Y dije, no puede ser, ¿y qué hago? Me quedé así, seguí cocinando. Después le di su desayuno, comió normal, pero a las horas de que esto había sucedido, le empezó un fuerte dolor de estómago. ¿Y a dónde fue? Donde mami. Y fue a decirme, mami, me duele el estómago, y llorando, cúrame. Ella siempre dice, cúrame tú, como que tuviéramos superpoderes, ¿verdad? Las mamás. Pero le dije, ¿pero y qué comiste si lo único que yo te di fue el desayuno? Y me dice ella, yo quiero confesarte algo. Y empieza con su carita. Yo me comí muchos chocolates y no te dije. Ok, mi amor. ¿A qué quiero llevarlas yo con esto? De que como adultas, como hijas de Dios, es un caso que también nos sucede. Es algo que también nos sucede. A veces hacemos cosas y creemos que Dios no se va a dar cuenta. Creemos que podemos engañarlo y seguimos la vida como que nada ha pasado. Justamente el objetivo de esta enseñanza es ese: animarnos a cultivar una relación, una vida con Dios basada en la verdad, basada en la honestidad, en la integridad, en la fidelidad a Dios. Y que sin importar nada de lo que usted y yo podamos haber hecho mal delante del Señor, seamos prontas para venir delante de Él y confesar, contarle todo lo que he hecho, arrepentidas. Sabemos que la naturaleza de nuestro Dios es obrar restauración a través del perdón
a aquellos que vienen delante de Él con un corazón arrepentido. Ahora sí, acompáñenme al Salmo 15, versículo 1 y 2. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esta palabra verdad yo la investigaba y viene del hebreo emet. Repita conmigo. Emet, E-M-E-T, emet. Yo quisiera por favor pedirle que usted se memorice todos los significados que tiene esta palabra, porque tiene muchísimos. A lo largo quizás de la enseñanza yo me estaré refiriendo a emet. Cuando quiera decir la verdad en lo íntimo, yo voy a decir ¿cómo? Emet. Y esta palabra viene del hebreo, como dijimos, emet, y significa verdadero, fiel, firme, fiable y recto. Aquel que es verdadero, alguien verdadero, sabemos que es alguien en quien no hay engaño, en quien no hay hipocresías, no hay doblez, sino que hay un corazón genuino. Alguien fiel y firme nos habla de aquel que obedece la palabra y que permanece en sus caminos. Cuando usted y yo nos referimos a alguien fiable y recto, estamos hablando de honestidad y de integridad. Esta palabra emet, hermanas, abarca todito esto. Se dice que en la cultura hebrea es una palabra muy importante por todo su significado. Un dato interesante que quisiera compartirles, que estudiaba sobre esta palabra, es que está compuesta de la primera, la central y la última letra del abecedario judío, dando a entender así que nuestro Dios es emet. Él es principio y fin. Según Jeremías 10:10 dice que Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo. Él es el Rey eterno. Nuestro Dios es fiel y recto. Aquí en el Salmos 15, 1 y 2 básicamente nos está diciendo que aquel que es verdadero, aquel que es fiel, que es fiable, recto, aquel que vive la verdad en lo íntimo, en lo profundo del corazón, aquel que vive emet, es el que habitará en su monte santo. Es el que habitará en su presencia, es con quien Dios tendrá comunión. Nuestro corazón sabemos que es ese ser íntimo. Ya muchas veces el pastor nos ha explicado que de ahí provienen los pensamientos, los sentimientos, la voluntad. Y por eso es importante que todo lo que aquí esté alineado con la verdad de su palabra. Porque de lo que aquí salga, hablaremos y actuaremos. Todo lo que aquí esté, digamos, se extenderá a mis acciones y a mi hablar. En San Juan 18, 37, 38, vamos allá. San Juan 18, 37 y 38 nos habla de cuando Jesús está ante Pilato y le hace la pregunta a Jesús sobre qué es la verdad. Si lo tenemos, amén. Y dice su palabra: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Se refleja aquí claramente que a Pilato no le importó ni entendió nada de lo que Jesús estaba diciendo. Jesús en este texto estaba dejando en claro que la verdad no es un objeto, no es un qué, no es una cosa, sino es quién es la verdad. Jesús mismo nos dice en San Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no solamente es una verdad de muchas, mis hermanos. Jesús es la verdad, la única verdad. Él es el Verbo encarnado, Él es la palabra. La suma de su palabra es la verdad. Vemos cómo todo se complementa, nada se contradice. Él nació y vino al mundo para darnos la verdad que está en Él. Y aquel que es de la verdad, oye su voz, como leíamos, obedece y vive para Él. Y Dios quiere que esa verdad sea aplicada en cada área y en todo el ámbito de nuestras vidas. Amén. El vivir en esta verdad, mis hermanas, nos hará ser fieles a Dios, caminar en rectitud conforme sus estatutos, ser firmes ante las tentaciones y las pruebas que día con día van a venir a nosotros. Nos vamos un poco atrás, ahí mismo en San Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. Yo estaré leyendo la versión Dios habla hoy.
San Juan 8, 31 y 32 dice su palabra, que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, es decir, conocer a Jesús de manera personal y relacional, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de las cadenas del pecado. Vivir la verdad en lo íntimo, mis hermanas, es un estilo de vida que primeramente será visto internamente por nuestro Dios, pero que también será visto por nuestras obras, por nuestros frutos. Reflejará que somos obedientes delante del Señor, reflejará que nosotros somos parte de esos verdaderos discípulos, como lo cantábamos. Un discípulo amante de ti, eso es lo que yo quiero ser, verdaderas seguidoras del Señor. Dios nos equipó ya con todo para que nosotras vivamos en esta verdad. Dice su palabra que Él ha puesto su espíritu de verdad en nosotras, el cual nos guía a toda verdad. Hoy es su espíritu que nos da la convicción, nos da el poder para obedecerle. Nos guía, nos da la capacidad para que vivamos en emet, para que seamos verdaderas, fieles, firmes, fiables y rectas delante de Dios. Hoy es nuestro espíritu con el suyo que comienzan una relación, mis hermanas. ¿Sabe? Fascinante ver cómo Dios mismo nos muestra la verdad absoluta en su palabra. Y cuando digo esto me refiero a que Dios no nos oculta absolutamente nada. Nos muestra la realidad tal y como es. Nos muestra cómo hombres y mujeres al igual que nosotras vivieron. Nos muestra su victoria, su fe, su fidelidad, su rectitud delante de Dios. Pero si usted se da cuenta, también nos muestra sus debilidades, sus pecados, sus temores, sus faltas a la verdad, su arrepentimiento en algunos, porque no todos se arrepentían. Y dice su palabra que todo es para nuestra enseñanza. Quisiera invitarle que ahora sí vayamos al Salmo 51. Salmo 51, que es el texto base de esta enseñanza. Y aquí vemos que es una oración de arrepentimiento, pidiendo ser purificado, expresado por el rey David. Y que sé que a través de esta oración, mis hermanas, aprenderemos muchos puntos prácticos de cuál debería ser nuestra actitud cuando le fallamos a Dios, cuando faltamos a la verdad. Porque somos imperfectas aún, ¿verdad que sí? Fallamos y vamos a seguir faltando a esa verdad. Y ahí antes del versículo 1 nos dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Yo quisiera pedirle que por favor se quede ahí en el Salmo 51. Yo quisiera parafrasearle el contexto de esta oración. Yo creo que la mayoría conocemos ya, pero es necesario conocer la razón por qué él oró esto. Así que yo estaré leyendo algunos textos paralelos, pero usted manténgase en el Salmo 51. Esta historia nos habla de cuando David se allegó a Betsabé, es decir, cuando tuvo relaciones sexuales con Betsabé, hija de Elián, quien estaba casada con un hombre llamado Urías el Eteo. A raíz de este pecado de adulterio que David tiene con esta mujer, ella queda embarazada, recordamos, ¿verdad? Pues David, para encubrir este pecado, manda a traer a Urías, quien en ese momento se encontraba en una batalla contra los amonitas, lugar donde David también debería estar, pero se quedó en casa. Más adelante ahondaremos más en este punto. Bueno, lo envía a traer y el propósito era de que se acueste con su mujer y así hacer creer que el bebé, el embarazo producido por este adulterio es de Urías. Dice la palabra que vino Urías y David le dijo: ve, descansa tu casa. Hasta le envió un regalo, dice, del palacio real y todo, ¿verdad? Y ve a tu casa, descansa, tanto tiempo has estado fuera. A lo cual dice que Urías no obedeció, sino que se quedó afuera del palacio con la guardia real. El siguiente día David se da cuenta y le dice: ¿por qué no fuiste anoche a tu casa? Tanto tiempo has estado afuera, cansado, ve, come, bebe, descansa con tu mujer. Ahí queriéndoselo convencer, ¿verdad? Pero leemos en la historia la lealtad de Urías. Dice que Urías le responde: ¿cómo yo podría beber, comer, acostarme con mi mujer cuando todos los hombres están allá en la batalla durmiendo a cielo abierto? Ante esto, pues David trata de convencerle y esta vez
usa de otros métodos y lo emborracha. Y una vez más le dice, ve a tu casa, descansa. Pues como sabemos la historia, él no fue, se quedó otra vez allí. Así que ya al verse acorralado, David lo envía de nuevo a la batalla. Pero hoy escribe una carta que le envía con el mismo Urías, dirigida para Joab, haciéndole saber que por favor ponga a Urías al frente de la batalla en lo más recio para que él muera. Tremendo, ¿verdad? Vemos aquí cómo David creó las circunstancias, una mentira tras otra, engaño tras otro, y un pecado le llevó a otro. La intención de David al principio claramente se ve que no era matar a Urías, era encubrir su pecado únicamente, pero vemos cómo tomó la peor decisión y vemos también cómo un pecado no confesado, no reconocido, nos lleva a otro pecado. Sabemos que el sembrar para la carne trae destrucción, que el pecado nos lleva a la muerte. En este caso, terminó con la vida de Urías. Ahí en 2 Samuel 11, 26 y 27, si usted está tomando notas, nomás cópielos y ayúdeme a leerlo en la pantalla. Y dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. El hijo concebido en el adulterio, ¿verdad? Y posteriormente es el que murió. Y oiga esta parte, por favor. Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David siguió con su vida normal, pero Dios sabemos que no se quedaría así. Dice la palabra que Dios envía al profeta Natán a reprenderle duramente, pero le llegó suave al principio. Primero le contó una historia de un hombre rico que tenía mucho ganado, muchas ovejas, y de un hombre pobre que tenía una única corderita, la cual le fue quitada por este hombre rico injusto para preparar una comida para un caminante. Ante esta historia contada por Natán, dice la palabra que la actitud de David rápidamente fue de condenación. Enfurecido dijo, este hombre es digno de muerte, sin saber que de quien trataba aquella historia era del mismo David. Y aquí quisiera enfatizar algo muy importante y delicado, mis hermanas, y es que la actitud de David es igual a la nuestra. Muchas veces somos rápidas, prontas para ver las faltas de los demás, pero las nuestras, ¿verdad? En las cosas que estamos desagradando al Señor, si no vamos allá al lugar íntimo con Él, a veces no las vemos. Las vemos como pequeñas, por eso es necesario estarnos examinando constantemente. Esta reacción de David también demuestra el corazón de David. ¿Qué se dice de David? Que es conforme al corazón de Dios, eso lo vamos a ver más adelante. Demuestra su celo para con Dios, porque otro hombre ante esta historia hubiera reaccionado indiferente y hubiera dicho, no, que el rico le devuelva la corderita, pero no fue así. Y dice que Natán le respondió a David, lo leemos ahí en 2 Samuel 12, 7 al 9. 2 Samuel 12, 7 al 9. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Escucha el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, faltando a la verdad? Sabemos que Satanás ciega el entendimiento si nos descuidamos. Y sigue diciendo, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Natán básicamente le está diciendo, tu pecado es conocido por Dios. Dios está al tanto de lo que tú hiciste y me ha hecho venir y decirte todas estas cosas. Sabemos que no hay nada oculto que para Dios no sea descubierto. David se ve que no había caído en cuenta de qué pecado tan abominable había cometido. Es hasta que el profeta Natán viene que él se da cuenta de lo horrible que había hecho. Y esa es la luz, mis hermanos, de estos eventos horriblemente pecaminosos que David pronuncia en su oración en el Salmo 51. Ahora sí, vamos al versículo 1.
diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David busca la gracia de Dios, busca su misericordia, busca esa gracia que está arraigada en el amor del Señor, diciendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. David reconoce su pecado, David reconoce que su impureza lo había alejado de Dios, reconoce que su impureza no trae bendición. Y es que cuando estamos en pecado, mis hermanas, y cuando no hemos venido delante de Dios buscando ese perdón, obstaculiza la oración, obstaculiza la revelación de Dios, obstaculiza escuchar a Dios, experimentar a Dios. Y quizás podamos servirle. Seguimos sirviendo, sea aquí adentro o fuera de la iglesia, pero sabemos que no estaremos siendo aprobadas por el Señor. Conocemos el caso de Judas, él siguió, pero Dios conocía la intención de su corazón y por cuanto no hubo arrepentimiento, conocemos su final tristemente. Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A David claramente vemos que le dolía estar fuera de la voluntad de Dios. Al volver en sí, si usted se da cuenta, él no trata de inventar excusas, él no se victimiza. Él es pronto para reconocer su falta delante de Dios y con toda sinceridad y transparencia le dice al Señor: ten piedad de mí, Señor, ayúdame. Es ahí donde usted y yo debemos correr. Recuerda la actitud de los fariseos, cómo era totalmente contraria a lo que aquí vemos. Jesús les decía: por cuanto no reconocen su ceguera, su pecado permanece. Porque el pecado, mientras no es confesado, sabemos que nos lleva a otro y a otro, como hemos visto en esta historia. David sabía que Dios ama la verdad en lo íntimo, lo que está ahí en lo profundo de nuestro corazón. Sabía que Dios mira el corazón y que Él conoce absolutamente todo. Recuerda cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios en busca del nuevo rey y dice que vio a Eliab y su apariencia y dijo: este es el ungido de Jehová. Pero Dios le dijo, allí en 1 Samuel 16:7, lo puede leer conmigo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué? Mira el corazón. Lo cantábamos: porque tú miras el corazón, no la apariencia ni el exterior. Dios conocía el corazón de David. David quizás era menospreciado por su papá y sus hermanos, pues él era pastor de ovejas. Su trabajo quizás no era tan importante como el de sus hermanos, pero Dios le conocía. Yo me imagino ahí donde David pasaba pastoreando sus ovejitas, ¿verdad? Allí haciendo salmos para el Señor, entonando salmos para el Señor, en comunión con Dios. Vemos cómo Dios escogió a este muchachito para derrotar al gigante Goliat, no por su apariencia, porque según la Biblia nos dice que era un muchachito apenas, pero Dios conocía el corazón de David. Nadie imaginaría que Dios ungiría a este joven como nuevo rey, no escogido por su apariencia, sino por su corazón. Porque para Dios, mis hermanas, nuestra verdadera belleza está en el interior. A nosotras de manera directa nos lo dice en Proverbios 31:30. Nos dice que el encanto es engañoso y la belleza no perdura. Mire, ya van saliendo arruguitas, ya nos vamos haciendo ya ancianas, ¿verdad? La juventud va quedando, pero dice que aquella que teme al Señor será sumamente alabada. Por fuera quizás hoy podemos parecer hermosas y que se ven hermosas, pero más debe serlo en nuestro interior. Allí donde Dios conoce, allí donde Dios ve nuestras intenciones. Dios está al tanto, hermanas. Cuando usted y yo hacemos una plática, un comentario o una acción, Dios está al tanto con qué intención yo lo estoy haciendo. Y por eso es necesario que cada vez nos detengamos a pensar y decir: ¿con qué intención yo voy a hacerle este comentario? ¿Es para sentirme superior? ¿Es para tenerle de menos? ¿Es para ofenderle?
¿Con qué propósito yo estoy haciendo esto? ¿Es porque me aplaudan o me vean a mí? ¿O es realmente por mostrar la verdad del Señor? Tenemos que en todo buscar mostrar la verdad de nuestro Dios y darle a conocer en todo. Ahí en Hechos 13:22, Dios nos dice algo más, refiriéndose al corazón de David. Hechos 13:22 dice, quitado refiriéndose a Saúl y la culminación de su reinado, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, y importante, mis hermanas, entender aquí, ¿quién es el que da testimonio de David? Es Dios. Y sigue diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y aquí está explicándonos qué es tener un corazón conforme a Dios. Y es aquel que haga todo lo que Él quiere, es aquel que viva en fidelidad para Él. En esta historia que yo les parafraseaba, está claramente visto que David no estaba haciendo la voluntad de Dios, que no estaba haciendo lo que Dios quiere. No estaba viviendo en Emet. Diga conmigo, Emet. Y no significa por eso que David dejó de ser conforme al corazón de Dios. Quizás sí, si no se hubiera arrepentido. Pero la historia de David, mis hermanas, nos demuestra que tanto hombres y mujeres podemos fallar. Y vamos a fallar. Al salir de aquí quizás vamos a fallar. Pero el Señor quiere que seamos prontas en el mismo momento reconocer, Señor, te fallé, perdóname, falté a tu verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así lo dice 1 Juan 1:9 y lo creemos, amén. Continuando en el Salmo 51, la oración de David dice, contra ti solo he pecado. Estoy leyendo el verso 4. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David vio las consecuencias de sus pecados y él comprende que la sentencia de Dios contra él es justa, porque Dios es justo. Algo muy importante que quiero que veamos es lo que comienza diciendo el versículo. Y dice, contra ti solo he pecado. Todo lo que aquí hagamos, mis hermanas, todo pecado, cualquier agravio contra otra persona, en última instancia es y será siempre en contra de Dios. No lo estamos haciendo contra nadie, es contra Dios. Eso tenemos que tenerlo claro en nuestra mente. Sabemos que aquí David no únicamente engañó a Urías, él engañó a Dios. Hizo lo desagradable delante de los ojos del Señor. Esas mentiras contra su prójimo ensució su corazón. Vemos en Efesios 4, 24 y 25 lo que Dios nos dice en cuanto a esto, en cuanto a esta verdad que también tenemos que practicar con nuestro prójimo. Y dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanas, debemos renunciar, debemos aborrecer la mentira y hablar verdad con nuestro prójimo. ¿Sabe? Es muy fácil quizás para nosotros, cuando contamos algo a alguien, ponerle nuestra porción, ¿verdad? A los salvadoreños decimos ponerle sal y pimienta. No contamos las cosas como son, no que le ponemos otro poquito para poner más mal al hermano. Y tenemos que crecer en esto. No sabe cómo Dios me ha pegado en eso a mí estos días. Tenemos que crecer en esto. Hablar la realidad tal y como es, porque en esas pequeñitas cosas estamos faltando a la verdad del Señor. Es contra Él, contra ti solo he pecado. La verdad en lo íntimo es práctico, es vida práctica. A veces decimos, es que es una mentira piadosa. Y delante de Dios no existen mentiras ni blancas ni negras. Yo creo que se nos es fácil. El pastor a veces nos pone el ejemplo de que en el trabajo nos dicen, ¿por qué venís tarde? Oh, es que había un tráfico, viera. Cuando la verdad fue que nos levantamos tarde. ¿Por qué no decimos, perdóname, sí, me levanté tarde, estoy súper cansada? Un día estaba con alguien y le estaban cayendo muchas llamadas, sonaba y sonaba el teléfono y le caían mensajes.
Yo miraba que esta mi amiga miraba los mensajes y le digo, ¿y por qué no contestas? Ya el teléfono no dejaba de sonar. No, me dice, es que le voy a decir que estoy ocupada. Otro rato le devuelvo la llamada y le digo que estaba ocupada. Y le digo yo, pero no estás ocupada. Ya vio que viste los mensajes. Y me dice ella, no, porque yo le tengo una restricción en WhatsApp que no puede ver que yo ya los vi. Yo me quedé helada, no por ella, porque en ese momento Dios me reprendió a mí. Y me dijo, ¿de qué te asustas si lo mismo haces? ¿Cuántas veces has dicho que estás ocupada y no lo estás? Y yo dije, Dios mío, perdóname. Qué fácil, ¿verdad? Sería ponerle al Señor esas restricciones en nuestro corazón y que no vea lo que allí está. Pero es que a Dios no lo podemos engañar. En estas acciones pequeñas, en estas mentiritas, estamos faltando a la verdad de Dios, mis hermanos. Yo quiero que entendamos que esto es práctico, que esto es de todos los días. Ahí en 3 Juan 1, 3 al 4, el apóstol Juan le decía a un hombre llamado Gallo, 3 Juan 1, 3 al 4, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, dieron testimonio de tu fidelidad, de tu rectitud, de cómo andas en la verdad, conforme a la doctrina de Cristo, entendemos. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Lo que les decía, mis hermanas, esto es vida práctica. Nuestros frutos dan a conocer que somos verdaderas hijas del Señor, que pertenecemos a los verdaderos discípulos del Señor. Aún en estas pequeñas situaciones que yo le contaba, nosotros mostramos la verdad del Señor. Sigamos con el versículo 5 del Salmo 51, aquí la oración de David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sabemos, ¿verdad?, que por eso es necesario nacer de nuevo, porque ya nacemos con el pecado. Dicen que los cristianos nacemos 2 veces y morimos una. Pero los inconversos, ¿qué? Nacen una vez, pero mueren 2 veces. Es por eso necesario, ¿verdad?, para ser transformadas, recibir al Señor en nuestro corazón. El versículo 6 dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ya entendimos, ¿verdad?, qué es lo que significa verdad, que venía de la palabra hebrea emet y significa alguien verdadero, fiable, firme, recto. Es aquel que vive en honestidad delante del Señor. Y aquí en el original yo leía que tú amas la verdad en lo íntimo, lo traduce como tú deseas la verdad en lo íntimo. Íntimo viene de la palabra hebrea tukha. Tukha, dígalo conmigo, yo creo que así se pronuncia. Y significa entrañas, significa desde las entrañas, los pensamientos más íntimos o lo más profundo de nuestro corazón. David aquí en este versículo prácticamente está diciendo, la verdad que deseas en mi ser interno, en lo profundo de mi corazón, es lo que yo quiero manifestar en los hechos. Aunque aquí cabe mencionar, también sabemos que como humanos tenemos la capacidad para aparentar. Podemos aparentar ante los demás que soy fiel, que soy recta, soy honesta, soy una verdadera cristiana. Pero yo creo que todos nos acordamos lo que Jesús le decía a los fariseos. Sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, por sus buenas obras, mostrándose justos a los demás, respetados, pero por dentro están llenos de hipocresía, de muerte y de corrupción. No olvidemos que Dios está viendo el corazón y no la apariencia. Lo que es paralelo aquí en este texto, en este versículo 6, es que los pensamientos más íntimos que estén en nuestro corazón es lo que haremos conocer en estos tiempos de comunión con Dios. Ahí en su habitación o no sé, donde usted busque al Señor todos los días, es ahí en ese lugar donde usted y yo debemos hacer conocer todo delante del Señor, porque ahí el Señor nos hará comprender sabiduría. Es por eso necesario, mis hermanas, que cuando nos presentemos delante de Dios vengamos con un corazón de verdad derramado en su presencia, de rodillas, no sé cómo usted lo haga, y hacerle conocer lo que hay en mi corazón. Porque a veces nos vamos consumiendo por dentro, por las aflicciones, por las luchas. Corramos, anoche el Señor nos hablaba de esto.
corramos donde el Señor, ¿como quién? Como el búfalo, pasemos la tormenta, ¿verdad? Debemos ir delante del Señor y hacerle saber: Señor, estoy luchando con esto, tengo temor, tengo dolor por lo que estoy pasando, me siento afligido, Señor, por este diagnóstico que he recibido. Me siento afligida, Señor, por la situación quizás que ahora mismo está sucediendo en este país. Hagámosle saber absolutamente todo. Incluso dice este mismo salmista que los pecados que nos son ocultos debemos hacérselos saber a nuestro Dios. Todos los días debemos pedirle al Señor que nos examine, que pase ese escáner en cada una de nosotras. En el Salmo 139, 23 y 24, David le decía al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántas aquí hemos ido al médico alguna vez? Yo creo que todas, ¿verdad? Bueno, a mí las veces que se me ha dado la oportunidad de ir, pues yo no sé si le pasa, pero hasta escribo en una página todos los dolores que yo siento para contárselos. Yo quiero hacerles saber todo. ¿Para qué? Para que me dé un tratamiento, para que me dé medicina que de verdad me ayude. Imagínense cuánto más delante del Señor, el que lo puede todo, el que lo sabe todo. A veces decimos: no, Dios ya conoce. Y sí, es verdad, a veces quizás solo lágrimas y lágrimas, y el Espíritu mismo traduce, dice su palabra, todo lo que usted y yo sentimos y queremos decirle. Expresémosle todo al Señor. Es ahí en lo secreto, en la comunión con Él, que Él nos dará la sabiduría. Nos hará comprender sabiduría, y a su vez esta sabiduría nos dará la capacidad para vivir en verdad, en cada situación dada, en tentaciones, en pruebas, en lo que sea. El Señor nos ayudará a vivir en Emet. David comprendía su naturaleza pecaminosa, mis hermanas. Él estaba diciendo: en esta naturaleza que no te agrada, yo quiero vivir verdad, yo quiero ver transformación tuya, al igual que nosotras, ¿verdad? Yo quiero ser transformado. ¿Usted también? Amén. Y en el versículo 7 él sigue diciendo en su oración: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado claramente quita el gozo, mis hermanas. Trae tristeza, trae dolor. David busca que esa carga que le angustiaba fuera quitada por el Señor. Y hasta que él no experimentara el perdón del Señor, no iba a sentir más que esa culpa que le comía por dentro. Él lo expresa claramente en el Salmo 32, 3 al 6. Yo quiero leerle en la traducción al lenguaje actual. Salmo 32, 3 al 6. Mientras no te confesé mis pecados, la fuerza se me fue acabando de tanto llorar. Me castigabas día a día y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Este castigo, mis hermanas, no era físico. Entendemos que a David le dolía la distancia que había entre Dios y él, pues sabemos que Dios no habita en el pecado. A David le dolía, le causaba dolor la ausencia de Dios. En el versículo 5 dice: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Cuando obtenemos el perdón hay un alivio, mis hermanas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando le fallamos a Dios es un dolor que no se puede explicar. Aquí en el pecho hay una tristeza por haberle faltado al Señor. Dice que ese espíritu de verdad que Él ha puesto en nosotras se contrista. Pero en esa tristeza que es según Dios, dice su palabra, que produce arrepentimiento para salvación. Porque en el mundo también hay una tristeza, pero es para muerte. Pero en el Señor es para salvación. En el verso 9, Él sigue en su oración diciendo: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón puro sabemos que viene únicamente por el resultado de esa obra restauradora del Señor. Sigue diciendo: y renueva un espíritu recto dentro de mí. David quiere un cambio. Y al pedir esto, al igual que él, usted y yo, cada vez que vengamos arrepentidas delante del Señor, tenemos que hacerlo reconociendo nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad para cambiarnos a nosotras mismas, sabiendo que la gracia del Señor
puede perdonarnos, puede limpiarnos. ¿Se acuerda cómo decía el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios que por nuestro Señor Jesucristo yo soy librado. Somos libradas por el Señor, mis hermanas. En el verso 11 sigue diciendo: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dios nos ha dado su abundante gracia, mis hermanas. Si ha habido cualquier cosa en contra de su voluntad que ha dañado nuestra comunión con el Señor, Él quiere restaurarle. Él quiere sustentarnos, mis hermanas. Ese es el objetivo de esta enseñanza. El 13 sigue diciendo: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aquí David lo que está diciendo es que usará esta experiencia para hablar de Dios. Lo usará para bien, para hablar del amor perdonador de nuestro Señor. Cada vez que usted y yo mostremos el mensaje del Evangelio, no nos centremos tanto en el pecado que nosotros hacíamos, porque a veces al escuchar testimonios parece que están hasta alardeando de lo malo que hacían, como que se sienten así como con orgullo. No, David dice que va a usar esta situación para mostrar la misericordia y el amor del Señor. Debemos todos los días llevar el mensaje de esperanza a aquellos que creen que ya no hay solución. En el versículo 14 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Sabemos lo que aquí pasó, ¿verdad? La muerte del esposo de Betsabé. Y aquí creo que fácilmente diríamos: yo nunca he matado a nadie. No me corresponde a mí esa oración. Pero Dios dice que el odiar al hermano es comparado a un homicidio. Y quizás a veces queremos encubrir el odio a nuestro prójimo diciendo: no es que me caiga mal, pero, no me cae tan bien. ¿Y qué es eso? Es odio. Por eso mismo, delante del Señor debemos hacer esta misma oración y decirle al Señor: líbrame, oh Dios, de odiar a mi prójimo, de las amarguras que yo siento contra él, de la envidia, del celo, Señor, de la discordia, del chisme, del engaño, de las malas intenciones, Dios, para hacer el mal. Ayúdame a amarlo, a servirlo, a vivir en tu verdad. Queremos eso, ¿verdad? El versículo 15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La gratitud, mis hermanas, por el perdón que Dios nos da provocará justamente eso, que le adoremos. Hoy hemos adorado con todo nuestro corazón por lo que Él es, nuestro Dios bueno y perdonador. Yo no sé qué pecados a usted el Señor le ha perdonado, pero al pensar en lo que a mí me ha perdonado, me hace adorarle y consagrarme aún más. Mi amada Scarlett me decía un día de estos: el Señor ha mirado nuestra bajeza y ha querido darnos salvación. Él ha querido salvarnos, mis hermanas, y perdonarnos. En Efesios 1:7, en la Nueva Biblia Viva, dice: gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de pecados, no importa lo que hayamos hecho. Así de abundante es su gracia. Amén. Quisiera compartirles un consejo práctico y primordial en nuestra vida cristiana y que nos ayudará a vivir en verdad íntima con Dios. Y es que no descuidemos nuestra comunión con Dios ni un solo día. ¿Lo repite conmigo? No descuidemos nuestra comunión ni un solo día con Dios. Nuestros tiempos de oración, mis hermanas, y meditación en su palabra es vital para nosotras como cristianas, porque es ahí en el lugar secreto, como ya aprendimos, que el Señor nos dará sabiduría, nos mostrará aquellas partes, aquellas áreas que todavía yo debo cambiar en mi corazón. El salmista David le decía en el Salmo 119, 10 y 11 al Señor, y que usted y yo lo cantamos con todo nuestro corazón hoy: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahí en mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti. La meditación en su palabra es primordial. Y cada vez que vengamos en oración delante de Él, que tengamos estos tiempos con el Señor, debe ser con corazón contrito y humillado. David lo decía ahí terminando la oración en el versículo 16 y 17, dice:
porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esto es algo que David comprendió en este proceso. Es que Dios nunca va a rechazar a un corazón contrito y humillado. Y en esta humillación lo primero que haremos, y que lo he estado repitiendo en la enseñanza, es reconocer mi pecado, reconocer mis faltas. Es necesario también reconocer nuestras debilidades, reconocer las inclinaciones que mi carne tiene para no exponerme a ellas. Si usted sabe que hay algo que a usted le hace desviarse del Señor, pues no vaya ahí, no vayamos ahí. No voy a abrir esto porque yo sé que esto me hace pecar. Es muy importante reconocer para no caer, para no pecar. El Señor aquí en este texto básicamente nos está diciendo, yo no quiero tu sacrificio, yo quiero tu obediencia, más que eso. No significa que no los quiera, ¿verdad? Pero Dios quiere más la obediencia, porque hay un sacrificio que es en la carne. Tenemos que sacrificar a la carne, a sus deseos para vivir conforme al Espíritu. Dios nos está diciendo en este texto, yo quiero un corazón humilde que entienda su condición espiritual y su total dependencia de mí. Yo quiero un corazón contrito que reconozca su culpa y que sepa que cuando venga delante de mí así, yo no le voy a despreciar. El pecado nos aleja de Dios muchas veces, mis hermanas. Yo creo que les ha pasado, nos avergüenza. Sentimos que no somos dignas de orar. Sentimos que no somos dignas de abrir la palabra. Pero al contrario a eso, David corrió al Señor humillado y no le ocultó nada. Y el Señor le restauró. En esa restauración recibida, mis hermanas, buscaremos vivir para los propósitos de Dios y daremos frutos dignos de arrepentimiento que demuestran la transformación y ese cambio que únicamente el Señor puede hacer en nosotras. El mensaje del Evangelio es para todos aquellos que no quieren continuar en el pecado, sino alejarse de él. Porque al alejarnos del pecado, estamos abrazando la voluntad del Señor. Estamos diciendo, yo quiero vivir para ti, Señor, en fidelidad a ti. Jesús mismo decía en su oración al Padre en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hemos sido ya separadas del mundo para consagrarnos para el Señor, para santificarnos. Hoy es nuestra responsabilidad, mis hermanas, pero esto se trabaja. Hay que esforzarnos, hay que invertir tiempo, hay que negarnos quizás a esa hora que queríamos ver nuestro show favorito, pues sacrificarlo. Ahí sí vale el sacrificio, sacrifiquémoslo para estar delante del Señor, porque necesitamos crecer, necesitamos orar y velar como Jesús les decía a sus discípulos para que no caigan en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando dejamos de buscar al Señor, automáticamente empezamos a caminar el pecado, como el pastor Fleming siempre nos dice, porque la carne no se trabaja, solita hace todo. Pero estar en el Espíritu sí, se requiere esfuerzo. Descuidar un solo día nuestra comunión con Dios nos hará presas fáciles del enemigo. Y esto fue lo que pasó con David. ¿Se acuerda? Yo le decía que él debía estar en la guerra, pero él se quedó en su casa, en un descanso en Jerusalén. Cuando debía estar allá con sus compañeros peleando contra los amonitas, él se quedó en su casa. Y sabemos que no existe descansos espirituales, como muchos hoy le dicen. Día a día nosotras estamos librando una guerra que es real, donde Satanás ataca directamente a nuestros pensamientos, y por eso es necesario que usted y yo permanezcamos en la palabra. Recuerdo un ejemplo que el pastor ponía anoche de un buzo que se pone su traje de buzo y se tira al mar sin su oxígeno, confiado en su oxígeno. ¿Qué va a pasar? Se muere. Es así exactamente. Usted y yo vamos a morir espiritualmente si no vamos a la fuente, la única fuente que sacia. Debemos ser fortalecidas en el Señor para estar firmes. En nuestra fuerza no lo podremos hacer, mis hermanas. Por eso es necesario ponernos la armadura del Señor. En ese descanso dice la palabra que David vio lo que no debía y desde el terrado de su casa vio a esta mujer desnuda y se deja llevar por sus deseos pecaminosos, y sin importarle que le dijeran que esta mujer era casada,
se acuesta con ella, cae. Los ojos, dice la palabra, que son la lámpara de nuestro cuerpo. Por eso es necesario que usted y yo cuidemos lo que dejemos que por aquí entre, porque bajará nuestro corazón. Debemos nosotros, mis hermanas, estar alerta. ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos? ¿Qué estoy viendo en los dispositivos? ¿Qué estoy viendo en las redes sociales? ¿Con quién estoy mensajeándome todos los días? También yo analizaba también la imprudencia de Betsabé. La Biblia no nos habla de pecados de ella, no la menciona, solo está en la historia. Pero yo miraba claramente la imprudencia de esta mujer, porque dice que ella deja la ventana abierta y estaba desnuda. Segundo, en ninguna parte de la historia yo leí que Betsabé se negara al pedido del rey. Y claro, nosotras diríamos, ¿quién se va a negar al rey? El que se niega al rey. Le dan cuello, dicen en México, ¿verdad? Lo matan. Pero es que no debemos ceder ante ningún pedido que vaya en contra de la verdad del Señor, mis hermanas. Debemos siempre honrar primero a nuestro Dios. Por eso debemos identificar qué ventanas he dejado abiertas. Y a ventanas fácilmente nos pudiéramos referir a nuestra manera de vestir. Mire, Betsabé deja su ventana abierta y muestra su desnudez. Y sabemos que no solamente aquí en la iglesia, ¿verdad? Debemos vestir con prudencia, sino que allá afuera también. No dejemos esa ventana abierta. Y no solamente nosotras, sino nuestros hijos, nuestras hijas también. ¿Qué estamos permitiendo que nuestras hijas vistan? Porque claramente en las escuelas hoy el que menos ropa usa es el más popular. O quizá, ¿verdad? Nos damos el permiso y en el verano es que tanto calor, no es que voy a andar con esto. Es lo que Satanás nos hace creer. Debemos cuidarnos en todo, mis hermanas, y llenarnos de la verdad de su palabra. Su palabra nos proporciona todo lo que necesitamos. Su palabra es una lámpara que alumbra nuestro caminar y nos muestra aquellas cosas que están en el corazón, incluso cosas que no las sabíamos. Y da vergüenza, de verdad. No sé si le pasa, pero la Biblia a veces nos muestra cosas que no las discerníamos. Y fue yendo ahí que las pudimos ver. Ya para ir terminando, Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra, mis hermanas, es lo que mostrará lo que esté aquí en lo íntimo. Por eso es que debemos caminar en la palabra para que ella nos ayude a discernir aquellas semillitas que Satanás quiere sembrar en nosotras. Porque a veces vemos insignificantes esas semillitas, pero que van creciendo y produciendo más, como leíamos en esta historia de David. Dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jamás, jamás, mis hermanas, podremos engañar a Dios. Yo creo que esto debería animarnos, lo que dice este texto. Esto debería animarnos a vivir a ver si se acuerda, la palabra hebrea. Emet. Saber que un día daremos cuenta delante del Señor de pensamientos, de las intenciones de nuestro corazón. Toda obra, sea buena o mala, debemos examinarnos diariamente. Quisiera pedirle que nos pongamos de pie. Vamos a leer un último texto en esta enseñanza que está en Hebreos 10, 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Y dice la palabra del Señor, por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo podemos entrar libremente en el lugar santísimo. Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de la cortina. Es decir, a través de su cuerpo.
Además, en Él tenemos un gran sacerdote que está enfrente de la familia de Dios. Y puesto que es así, acerquémonos a Dios todos los días, ¿verdad? Con corazón sincero, con corazón verdadero y honesto, recto, y con la plena seguridad que da la fe, ya que en nuestro interior, en nuestro ser íntimo, entendemos, hemos sido purificados de una mala conciencia. Sabemos que ya no con sangre de animales, sino con la preciosa sangre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y exteriormente hemos sido lavados con agua pura. Fue por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanas. Su sangre preciosa nos ha limpiado y purificado. Él ha perdonado ya todas nuestras rebeliones. Si nosotras hemos ido ya delante del Señor confesando y arrepentidas, mis hermanas, eso debe traer paz a nuestro corazón. Ya no sigamos con esa culpa. Aquí este texto nos está diciendo que debemos confiar y creer que no importa lo que usted y yo hayamos hecho, el Señor ya nos perdonó. Y creemos que su sangre ha sido suficiente para limpiarme. Pero si aún quizás han habido cosas que no las hemos confesado, hoy es la oportunidad de venir delante de Él y decirle: Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Perdóname. Hay muchas áreas en las que quizás todavía lucho, en las que todavía estoy luchando. Pero ayúdame, Dios, a confesártelos a ti. Propongamos, mis hermanas, todos los días a vivir en emet, en verdad íntima con Dios, de manera práctica. Que el Señor sepa que todo lo que aquí está es verdadero, es fidelidad, es rectitud delante del Señor. Dios desea, Dios ama, Dios desea que vivamos con un corazón sin engaño, sin doblez, sin malas intenciones, y que caminemos conforme su palabra para vivir en santidad, en rectitud y fidelidad hasta el final, dando a demostrar así que somos parte de los verdaderos discípulos del Señor. ¿Qué le parece si damos un aplauso al Señor? Y quisiera invitarles que cantemos esta oración que el rey David dirigió al Señor. Y con todo nuestro corazón, mis hermanas, con sinceridad, digamos: examíname, Señor. Yo no escondo mis debilidades, pues reconozco que yo te necesito, Señor. Crea en mí un corazón puro, crea en mí un corazón recto y fiel a ti. Yo quiero permanecer en tus caminos, Señor. Quiero ser fiel, Señor, y firme ante las pruebas, ante las tentaciones, Dios. Yo reconozco, Dios, que quizás no me he esforzado lo suficiente delante de ti, pero yo quiero vivir en esta verdad íntima delante de ti. Yo reconozco, Dios, que he descuidado quizás mi comunión contigo, pero yo creo que tu sangre, Señor, es suficiente para restaurarme, Señor. Vengo delante de ti, Señor, no inventando excusas, Dios, no victimizándome, sino creyendo, Dios, en esa obra perfecta que solo tu sangre puede hacer, Señor. Oh, nos humillamos, Dios, con corazón contrito y humillado. Hoy estamos delante de ti como este siervo lo hizo, Señor. No nos justificamos, Dios, pues te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos caminar en rectitud, en fidelidad delante de ti, Dios. Yo quiero ser honesta, yo quiero ser íntegra, Dios, en mis acciones prácticas diarias, Señor. Yo quiero vivir para ti. Dígale, mi hermana, hable con el Señor y digámosle: ten piedad, Señor, ten piedad de mí. Yo quiero perfeccionar la santidad en el temor tuyo, Señor, y saber que tú estás viendo mi interior, que tú estás viendo la intimidad de mi corazón y no la apariencia, Señor. Ten piedad de mí. Cantemos juntas. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo
cantamos una vez más. Piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones.
que ha hablado con claridad a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que esto pueda dar fruto diariamente delante de ti. Te amamos, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos dar aplausos al Señor una vez más.